Maestra Ana María, buenas tardes. Esta es una breve exposición en donde en la ocasión hablaré sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento eh, social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por ende también convulsionó a otras naciones de Europa que enfrentaban a opositores del sistema mejor conocido como Antiguo Régimen. Nos encontramos a una Francia del siglo XVIII que por un lado tiene al pueblo muerto de hambre, padecían recursos y algunas carencias. Por otro lado tenemos a la parte de la nobleza, que esta parte de la nobleza pues está en una racha, está pasando por un momento de pues de lujos, vaya, ¿no? De lujos, extravagancias y el contraste que se da en estas dos partes de la parte del pueblo que está muriendo de hambre y la nobleza. El contraste de ambos es lo que provoca, pues digamos que la Revolución Francesa. Recordando también, existía la Asamblea de los Estados Generales. Esta asamblea era una asamblea extraordinaria, que esta era convocada para salir de la crisis a la que en ese momento se estaba afrontando Francia. Teníamos lo que son tres estados. Teníamos el estado del clero, por una parte, tenemos el estado de la nobleza y tenemos el estado del pueblo. En esta parte, pues cabe mencionar a un personaje relativamente importante que su nombre es Robespierre. Robespierre pues fue un diputado del tercer estado, en este caso estamos hablando del pueblo, eh, y pide tanto a la nobleza como al pueblo que paguen sus impuestos, mientras el pueblo que se está muriendo de hambre tenía que pagar impuestos bastante altos. El clero y la nobleza, por otra parte, pues básicamente no pagaban ningún tipo de impuestos. Eh, el 20 de junio de 1789, los diputados del tercer estado se encerraron en la sala de juego de pelota e hicieron un juramento que no saldrían de ese lugar hasta que no se hubiera conformado pues una nueva constitución. La Revolución Francesa abarca cuatro divisiones importantes, cuatro etapas que fueron muy significativas. Estamos hablando de que la primera es la Asamblea Constituyente, la segunda es la Asamblea Legislativa, la tercera está la Convención y en el cuarto puesto tenemos el Directorio. En el periodo de la Asamblea Constituyente de 1789 a 1791 tenemos primeramente el 14 de junio de 1789, que es la toma de la Bastilla. Esta es la fecha más importante a destacar, porque para muchos historiadores este es el verdadero nacimiento de la Revolución Francesa. La Bastilla era una fortaleza medieval considerada como el símbolo de la monarquía francesa. Tenemos un periodo de 1791 a 1792 eh, en donde pues se centra una nueva etapa, un nuevo periodo y es conocido como la Asamblea Legislativa. El hecho más importante de este periodo en que pues básicamente se redacta una nueva constitución. En el año de 1791 ya Francia pasa a ser una monarquía constitucional. Esto quiere decir que el rey ya no dispone del poder absoluto del país. Finalmente, de este periodo tenemos el 10 de agosto de 1792, donde se abole definitivamente la monarquía constitucional para implantar una república. Entre 1792 y 1795, el poder legislativo de esta nueva república cae a cargo de la Convención, que el poder ejecutivo recae al Comité de Salvación Nacional. Mientras tanto, otros países vecinos amenazan con invadir Francia si pues ésta se niega a restablecer una nueva monarquía. El 17 de enero de 1793, la Convención condenó al rey a muerte.
el 21 de enero de el 21 de enero, perdón, el rey Luis XVI es guillotinado enfrente de todo el pueblo. Ese mismo año, el 16 de octubre, también es guillotinada su esposa María Antonieta. Entre septiembre de 1793 y 1794 veremos un periodo llamado el periodo del terror. La Convención y el Comité de Salvación Nacional optaron por tomar unas medidas bastante extremas para así reprimir las actividades contrarrevolucionarios. El comité pues sería el encargado de llevar estas medidas, y el comité estaba encabezado por el personaje significativo que ya habíamos mencionado antes. Estamos hablando de Robespierre. Estas medidas consistían en castigar duramente a cualquier persona que se opusiera a la Revolución Francesa y a los valores que ésta tenía, ¿no? Se cree que durante el periodo del terror, en que Robespierre era el que llevaba el reinado, fueron más de 40.000 muertes. Y pues eso es todo, maestra. Muchas gracias.